SDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de el podcast y también a través de diferentes emisoras. Pues hoy nuevamente ya regresamos con mi querido hermano José Olivares. Bienvenido, José. Saludos, mi amado hermano Natán, y a todos los hermanos que amablemente y con mucho gozo escuchan estos programas, esperando en el Señor que sean de edificación para sus vidas como lo ha sido para las nuestras mismas. Así es, hemos estado ya haciendo una serie acerca de los 10 mandamientos. Hace unas semanas fue el programa acerca de no matarás, que hicimos en 2 partes. Hablamos de muchas de las implicaciones de ese mandamiento. Hoy, ¿cuál es el siguiente mandamiento, José, que sigue? Hoy el mandamiento séptimo: no cometerás adulterio. Y la base la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 14, que dice así: no cometerás adulterio. Fíjate, el libro de los Salmos 128, el versículo 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y Dios justamente compara el matrimonio con una vid. Y hay que invertir tiempo, amor, cuidado. Hay que ser muy pacientes y hay que cuidar si queremos que crezca y dé fruto. Creo que para eso tenemos entonces que tener la base, que es el matrimonio. Éxodo 20:14 nos dice: no cometerás adulterio, porque la base del matrimonio es uno de los regalos más hermosos de Dios, uno de los mayores gozos que tenemos de Dios para nuestras vidas actualmente después de la salvación, es el matrimonio. ¿Cortará usted entonces su propia vida? ¿Será algo que, a pesar de que en un momento hay algún tipo de deleite carnal, traerá un gozo fructífero para toda la vida? ¿Será placentero? ¿Sabes? Satanás se apareció a Adán y Eva, y siempre me parece muy curioso que no fue tras Adán, cuando Adán todavía Dios no había hecho a Eva de Adán. Satanás esperó el matrimonio. Sí. Porque si destruye a uno, destruye a dos. Claro. Y si destruye a dos, destruye el propósito por el cual Dios los unió, para que glorifiquen el nombre de Dios mismo. Algunas personas solteras piensan: tan pronto me case, mi esposa, mi cónyuge me ayudará a ser menos tentado. Pero en realidad Satanás ni siquiera apareció, sino que hasta después que el matrimonio existiera, porque la Biblia va del matrimonio a la guerra. Y siempre ha habido una guerra desde el principio en torno al matrimonio, sobre todo el matrimonio en el pueblo de Dios. Por esa razón Dios nos habla y nos dice: no cometerás adulterio. Y el matrimonio en la Biblia es algo muy sagrado. Fue creado por Dios. Él preside la primera boda del primer hombre con la primera mujer, los une, y al unirlos instituye el gran don del matrimonio, que lo podríamos resumir en varias verdades bíblicas. Por ejemplo, es un pacto ante Dios, una consumación. Sí. Y Él precisamente nos dice en Malaquías 2:14: mas diréis, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Un contrato civil entre dos personas
hoy en día se parece casi verdad, a un contrato más comercial, a un contrato legal, como que dos socios firman con un convenio. Ese es el civil. El pensamiento de Dios va mucho más allá de un contrato de dos socios firmando. El pensamiento bíblico nos enseña que este es un pacto. Fíjate, el mundo ha diseñado el matrimonio para el consumo. Por eso el contrato matrimonial es prácticamente para el consumo. Si me funciona, seguimos con el contrato activo. Si no me funciona, cancelamos el contrato. Y a esta cancelación del contrato se le ha llamado divorcio. Y nada más es que vivimos en una sociedad que ama lo que le funciona y desecha lo que ya no rinde para la persona, lo que ya no trae un fruto personal, Claro. lo que ya no está satisfaciéndome. Sí, sí. Y precisamente esa es la idea o el concepto actual de las relaciones. ¿Cuántas personas tienen entre comillas novios por temporada? No me gustó lo que hizo, o sea, es muy enojado, es muy esto acá, y el defecto es suficiente para dejar a esa persona, ir tras otra, y de igual manera a largo plazo ven el matrimonio. Estoy contigo mientras me funcionas. En la idea, en el concepto de Dios, Dios diseñó el matrimonio para que se estableciera en un pacto, no en un consumo. Y el pacto que Dios ha dejado instituido en el matrimonio es precisamente algo que trabaja aún cuando no responde como me prometió que iba a responder. Claro. Porque lo que sostiene al pacto es en efecto Dios. Dios mismo, al cual le has hecho un pacto de amar siempre y eternamente. Por eso el matrimonio es una consumación, hermano. Y cuando el Señor habla de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, habla de una consumación. Sí. Mira qué importante es esto. ¿Por qué Dios castiga la fornicación y por qué Dios castiga el adulterio? La fornicación es la unión sexual sin el pacto. Sí. Y el adulterio es la unión sexual en el pacto. ¿Sabes cuál es la diferencia acá? Que la unión sexual es en efecto a lo que Dios mismo le llama el pacto. Por eso, y se unirá a su mujer y será una sola carne, es un pacto ante Dios. Estas personas que viven sin matrimonio, sin un pacto sagrado, sino que se iban acostando, Dios reprende tanto esto que le ha dado el nombre de fornicación y será juzgada porque están haciendo algo en contra de la voluntad del pacto sagrado que Dios ha hecho, que es de unirte a una mujer y que eso simbolice un pacto sagrado y santo ante los ojos de Dios. Por eso la unión sexual no es un juego, no es algo que haces con esta o la otra persona, es algo que principalmente le estás diciendo a Dios, esto es lo que opino de lo que tú llamas pacto. Entonces Dios dice, tu opinión en la fornicación la detesto y por lo tanto hay un castigo para ti. Y en la Escritura dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Sí. En el matrimonio, cuando tú te acuestas con alguien que no es tu esposo, o sea, con alguien con la cual hiciste un pacto de intimidad y de consagración ante Dios, Dios lo llama adulterio. La consecuencia es la misma. Cuando tú te acuestas con una mujer que no es tu esposa, con un hombre que no es tu esposo, ante los ojos de Dios le estás diciendo, no me importa cómo tú has instituido el pacto, esta es mi manera de ver tu pacto. Y Dios entonces da una respuesta en la Escritura de detestar tu opinión sobre lo que Él opina del pacto. Y dice también que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos.
Esto entonces nos enseña que el matrimonio no es algo como un contrato cualquiera, es un pacto. El matrimonio entre un hombre y una mujer, Dios lo creó con el objetivo que el matrimonio glorificara al Dios de pactos, Sí. al Dios que hace precisamente todo para la alabanza de su gloria. Y esto es lo que la iglesia hoy en día debe de regresar, porque estamos perdiendo poco a poco la esencia bíblica y verdadera de lo que es el matrimonio, de lo que es la intimidad sexual. Claro. Y recordar, hermano, como la escritura misma nos enseña en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En 1 Corintios 1:21, que pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí. Creemos que fuimos creados varón y hembra a imagen y semejanza de Dios, y que el matrimonio no solo es algo civil o de contratos, es un pacto, es para un hombre y una mujer que define, que glorifica a Dios con su vida, con una consumación verdadera. Por eso el matrimonio al final se consolida como un retrato de algo mucho más grande. Mira, solo las escrituras hacen y nos enseñan que el matrimonio es un precedente, una sombra de algo más significativo. Sí. Es un cuadro de la imagen del amor de Jesús por la iglesia. Efesios 5, del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos pone como un símbolo de lo que es el matrimonio, Cristo teniendo el lugar del esposo. Y dice que la amó para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mira, qué interesante esto. La Biblia empieza con un matrimonio que fracasa, Adán y Eva, y culmina con un matrimonio restablecido, Cristo y la iglesia. Culmina con una boda en Apocalipsis 19. La boda más grande de todas será entre Jesús y su pueblo. Culmina con la boda del Cordero y la iglesia como una novia ataviada de blanco. Sí. Así que cuando adoramos a otros dioses, engañamos a Jesús. Cuando vamos en pos de ídolos, no glorificamos a Dios. Cuando nosotros no descansamos en el descanso de Jesús, no exaltamos a Dios. Cuando nosotros robamos, no glorificamos a Dios. Cuando no honramos a nuestros padres, no exaltamos su gloria. Y cuando procedemos al adulterio, hacemos lo mismo. Por consecuencia, estamos diciéndole a Dios que la idea del matrimonio que Él tiene, yo no la respeto, ni la amo, ni la quiero para mí. Y es lo contrario a lo que Dios ha hecho. Dios nos forma a la imagen de Cristo, dándonos a nosotros un propósito más grande en el matrimonio. Por eso Él mismo dice en Mateo 19, del 4 a 6, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, esto se complica más en el momento de los 10 mandamientos, hermano. Cuando se dieron. Cuando se dieron, ¿sabes por qué? Porque Dios instituyó también una pena por cometer adulterio. Y esta pena por cometer adulterio, Dios la puso severa. Era una pena de muerte. Sí. En Levíticos 20:10
Dice la Escritura que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ambos, indefectiblemente serán muertos. En el nuevo pacto, Jesús enseña que la pena es el divorcio. En Mateo 19:9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Sí. ¿Verdad? Si hay adulterio, no significa que debe de haber divorcio. Claro. No tienen que divorciarse, puede haber perdón, puede haber restauración, puede surgir algo también que glorifique a Dios de una manera hermosa. Las estadísticas, hermanos, sobre la infidelidad son altas. Se reportaron que el 41% de los matrimonios, uno de los dos cónyuges reconocen haber sido infieles en forma emocional o física. Sí. El 17% de los hombres y mujeres reconocen su infidelidad por haber tenido relaciones con cuñados o cuñadas. La duración promedio de una relación adulterina es de 2 años. Y esto afecta en todas las áreas, afecta no solamente la casa, el pacto con Dios, afecta a los hijos si los hay. Claro. Y es prácticamente como el mundo del consumo hoy en día está actualmente dirigido. Inclusive en Estados Unidos hace poco se desintegró una página que tenía un eslogan en su página de internet que decía: la vida es corta, busca una aventura amorosa. Sí. Era para animar a la gente a tener ser infieles. Exacto, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente el adulterio es nuestra muestra de rebeldía ante Dios. Claro. Sí. Sin Cristo se lleva en el corazón y del corazón pasa a todos los demás. Y Jesucristo mismo dijo que en Mateo 5, el 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Dónde vimos eso? Bueno, Jesús es un maestro de la Biblia. Y aquí está comentando sobre los 10 mandamientos. Sí, sí, sí. Concretamente sobre el 7º mandamiento. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Que antes de ir a los ojos y al acto del adulterio, todo empieza en el corazón, claro, en la codicia. Claro, sí. Esa es la raíz del problema. Sí. Sí, el primer mandamiento nos enseña que hay un solo Dios y que debemos de adorarlo a Él. Si empezamos a adorar el sexo, de repente el sexo se vuelve nuestro Dios con D minúscula. Y es una violación de los primeros 2 mandamientos, los cuales resultan en una violación del 7º mandamiento. Y Jesús trata el asunto del corazón porque es en efecto la codicia que está detrás de todo esto. Sí. Y si tú te das cuenta, lo que la televisión presenta, o por lo cual es tan exitosa, es porque gira alrededor de engaños. Sí. Gira alrededor de esto mismo, de cosas interesantes en cuestión amorosas, ilícitas. Las canciones. Sí. Ya no hay canciones bonitas, ¿verdad? Estas románticas sanas para esposos. Las canciones que hoy en día más circulan y más pegan secularmente son canciones de infidelidad. Sí. Son canciones de engaño. Sí. Son canciones que te llevan a incentivar más la codicia. Me hiciste daño, te haré peor, etcétera, etcétera. Y muchos de los divorcios actuales consisten también en los hechos de los medios sociales. Sí. ¿Por qué? Porque es ahí donde la gente va a cometer adulterio de corazón. Mirar, desear, codiciar, llamar, buscar.
La pornografía, calificada como un adulterio en el corazón para codiciar, la lujuria. Significa mirar pornografía y codiciar. Y un alto porcentaje de nuestros datos en el Internet son de carácter pornográfico. Estamos en una cultura completamente desenfrenada, fuera de control, celebrando la codicia cuando debería estar lamentando su corazón codicioso. Sí. Y esto es importante porque tenemos que entonces preguntarnos, ¿cómo puedo cuidar mi corazón, mi vida ante Dios? ¿De qué manera puedo atacar el adulterio en mi vida? Una de las cosas que hemos estado viendo ahorita es que es muy difícil este tema porque estamos en medio de una cultura que nos bombardea de mensajes sexuales y que está diciendo que no es gran cosa, no es gran problema la infidelidad o no es gran problema la fornicación. En general, cualquier cosa en relación al sexo es una decisión personal, es algo que yo decido, es algo que si me hace sentir bien, entonces debe de estar bien. Ese es el mensaje que estamos recibiendo constantemente. Y eso es lo que hace que este tema sea tan difícil, tan complicado en nuestra sociedad. Como cristianos, o sea, ¿cómo hablamos sobre este tema? ¿Cómo nos mantenemos puros? ¿Cómo ayudamos a gente que está luchando en áreas sexuales? Porque una de las cosas que decías acerca de Efesios 5 y de cómo esto representa realidades más profundas en el Evangelio, nos hace ver que también esto no es nada más una cuestión moral, es una cuestión del Evangelio, ¿no? O sea, si alguien no es cristiano, los argumentos que tú le puedes dar para no cometer fornicación o no cometer adulterio no van a ser tan fuertes o tan convincentes como los argumentos que tenemos como cristianos. Y no vas a tener el poder y la capacidad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no has conocido a Jesucristo primero. Exacto, jamás. El nacer de nuevo es lo primero, porque Él nos cambia el corazón de piedra, Exacto. nos da un corazón de carne. Entonces esto no es nada más una cuestión moral, o como de que tenemos que salir y convencer a la gente que no debe de hacer estas cosas, lo cual es cierto, sí debemos de decir que está mal, pero la capacidad para no hacer estas cosas va más allá de simplemente decir no lo hagas. Claro, va mucho más allá. Va precisamente hacia llegar a ver en tu vida. El objetivo que Dios tiene aquí es, tú tienes un corazón codicioso, eres propenso al adulterio. Entonces, el punto tuyo es que ahora debes de ver a Jesús como el único que cambia la vida, que cambia el corazón, que cambia los deseos, que nos hace completamente nuevos. Porque sin Jesús podrías luchar toda una vida, 1000 vidas si quieres, y buscar los mejores consejos, la mejor psicología, ir a las mejores charlas y encontrarte que al final de todo tu vida está en pedazos, sin sentido y sin dirección. Claro. Porque si no lo tienes a Él, no podrás atacar ningún pecado en tu vida y tener éxito. Solamente una vida cambiada y regenerada por Él te da el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida para vencer el pecado que acecha en nuestra naturaleza pecaminosa y de esta manera salir triunfante, no para que tú te lleves la gloria, sino por haber sido cambiado y que puedas glorificar al Dios Todopoderoso que te cambió. Pues ya se nos acabó el tiempo hoy con este tema, pero la semana que entra vamos a seguir hablando acerca de este tema del adulterio, que es un tema tan relevante, tan complejo, y vamos a estar hablando, José, de 11 maneras de ayudarnos a prevenir o ayudarnos a enfrentar la tentación del adulterio. El próximo programa de clasificación. Gracias por acompañarnos hoy, José. Gracias a ti, mi amado hermano, y nos seguimos estando en sintonía con el siguiente programa. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de SDH Internacional y Fish Studios.
Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.